Le doy la bienvenida a todos los hermanos que nos están escuchando. Es un gusto poder saludarlos nuevamente. Mi nombre es Sol, soy de la iglesia de Berea, de Mendoza, Argentina, y es un placer poder estar compartiendo un nuevo estudio de la escuela sabática con ustedes. El estudio del día de hoy es la lección número 8 para el sábado 25 de febrero de 2023 y se titula Fe contra incredulidad. Hoy vamos a hablar un poco de la fe. Nos dice en Hebreos 11:1, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Hoy vamos a hablar de la fe de un gran hombre, de Abraham, y cómo en circunstancias difíciles, en pruebas que tuvo que atravesar, la fe también fue su fortaleza, su confianza en Dios fue quien lo ayudó a salir adelante y también fortaleció su vida espiritual. Espero que sea de gran bendición y puedan también compartir este enlace con otros amigos, hermanos de la iglesia, para que también puedan sumarse a este estudio. Para comenzar, vamos a realizar una oración. ¿Me pueden acompañar? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por este maravilloso día que nos has regalado. Te pedimos, Señor, que puedas tú dirigir este estudio, también puedas darle sabiduría al hermano que nos va a hablar, que puedas abrir nuestras mentes, nuestros corazones, que podamos escudriñar tu palabra, Señor, de acuerdo al mensaje que tú tienes preparado, que nos ayudes cada día más a poder ver estas grandes verdades que nos has dejado en tu palabra. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. ¿Qué haría usted si un día Dios le dice, quiero que me ofrezcas a tu hijo más querido como sacrificio? Eso fue lo que le dijo Dios a Abraham. El patriarca tenía 120 años de edad cuando recibió la orden de Dios. Fíjate, mi hermano, Abraham esperó 25 años hasta que nació Isaac. Luego esperó varios años hasta que creciera y pasó los momentos más felices de su vida con él. Luego le pide que lo ofrezca como sacrificio. A veces no se entiende estos temas, ¿cierto? Pareciera que esto es algo que no se puede entender. Pero el anciano padre, Abraham, después de haber sido desaprobado en varias ocasiones debido a su incredulidad, había aprendido a obedecer fielmente y a tener fe genuina en Dios, y fue al lugar señalado por el Señor para cumplir su orden. El tema para esta semana se titula Fe contra incredulidad. Mis hermanos, con la bendición de Dios estamos listos para compartir este precioso mensaje de la palabra de Dios. Quiero agradecer a nuestra hermana Sol Vargas Unger, quien nos acompaña en estas lecciones. Solange es profesional de la salud. Ella es licenciada en nutrición. Por tanto, es una gran bendición para nuestra iglesia. El tema que vamos a desarrollar tiene 3 hermosos subtemas. El primero dice incredulidad de Abraham. El segundo, la fe de Abraham. Y el tercero, amigo de Dios. O sea, ¿cómo es que Abraham llegó a ser amigo de Dios? Eso es lo que vamos a estudiar en esta oportunidad. Y la pregunta número 1 dice lo siguiente: ¿qué le faltó a Abraham cuando fue a Egipto? ¿Qué le pidió a Sarai, su mujer? Vamos a estudiar el libro de Génesis, capítulo 12, versículos del 11 al 13. ¿Qué nos dice aquí la palabra de Dios? Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. A ver, vayamos primero a conceptualizar estas 2 palabras clave que nos presenta la lección. ¿Cuáles son
estas dos palabras clave. La primera es fe y la segunda es lo opuesto a la fe, es la incredulidad. Pero, ¿qué es la fe? ¿Cómo conceptualiza la Biblia a la fe? ¿Qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 1? Veamos el mismo verso, pero en distintas versiones de la Biblia. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice la versión Reina y Valera 1960. Es confiar en Dios, es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver, dice la versión de la Biblia al lenguaje actual. La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver, dice la Nueva Traducción Viviente. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, dice la Nueva Versión Internacional. Entonces, mira, la fe es un don que Dios nos da por medio del Espíritu Santo. Y es a través de la fe por la cual tenemos una hermosa relación con Dios. Es tener plena confianza en el Señor. Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 17, última parte, el justo vivirá por la fe. Por ejemplo, por fe creemos en los grandes sucesos de la historia, ¿cierto? Por fe aceptamos que el mundo fue creado por la palabra de Dios. Abel vivió por fe y ofreció lo mejor a Dios. Lo mismo hizo Enoc, que fue llevado al cielo y fue llevado vivo. ¿Qué más? Por fe, Noé construyó el arca. Moisés vivió por fe. Y también Job vivió por fe. Y así hay muchos más ejemplos, ¿ves? Eso es la fe. ¿Y qué será la incredulidad? La incredulidad es lo opuesto a la fe, ¿cierto? Es el fruto de la carne. La incredulidad nos hace pensar que Dios no es capaz de hacer grandes cosas. O simplemente no le importamos. ¿Te das cuenta? La incredulidad, mis hermanos, afecta las relaciones con la familia y con los amigos. La incredulidad hace que nos desalentemos y arrastremos a los demás a ese negativismo. La incredulidad es muy negativa. Por ejemplo, la incredulidad que tuvo Tomás cuando niega la resurrección de Cristo y quiso tocar personalmente las heridas provocadas a Jesús en la cruz. Acuérdate de la incredulidad que tuvo Pablo antes de ser llamado apóstol. ¿Te das cuenta? Dicho en otras palabras, la incredulidad es la negación de la fe y del evangelio de Cristo. Eso es la incredulidad. Entonces, es una inmensa oscuridad espiritual. Que la incredulidad nos lleva al pecado de la presunción. Nos lleva a presumir que nosotros podemos hacer todo por nosotros mismos. ¿Te das cuenta? Presumir es atreverse a pensar que nosotros sabemos lo que es correcto, ¿ves? Es la arrogancia que dice, yo conozco el camino, o yo sé lo que hago, y actúa por su propia cuenta. Entonces, mira, la interrogante nos presenta la incredulidad. Y esa incredulidad la vamos a estudiar a través de Abraham. ¿Qué pasó con Abraham? Después de salir de su tierra de Ur, de los caldeos, en Mesopotamia, él vivía en Siquem, de Canaán. Solo que él no se quedó allí.
Él era peregrino. Él siguió su camino, continuando hacia el Negev. Pero sucede que luego de un tiempo hubo una gran hambre en esos territorios. Por tanto, el patriarca decidió partir a Egipto y vivir allí. Y Dios probaría la fe de este hombre. El Señor probaría la fe del patriarca con una hambruna. Egipto era una nación cuyos habitantes eran idólatras, eran de piel oscura. ¿Qué sucedió cuando Abraham llegó a Egipto? ¿Qué dicen los versos? ¿Qué dice Génesis capítulo 12, versículos del 11 al 13? Vamos a leer lo que nos dice la Nueva Versión Internacional. Cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai: yo sé que eres una mujer muy hermosa. Estoy seguro de que en cuanto te vean, los egipcios dirán: es su esposa. Entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana, para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Abraham estaba preocupado por el hambre que había en la tierra. Él se preocupaba por alimentar a su familia, pero se equivocó en pensar que Dios no era capaz de proveer alimentos en la tierra a donde le había sido enviado. Después de todo, Dios lo había llamado para que viva en Canaán, no para que vaya a Egipto, ¿cierto? Entonces, a pesar de las promesas de Dios, el patriarca aún mostraba incredulidad. Y eso era consecuencia de que aún no había comprendido con exactitud cuál era la voluntad de Dios. Es que a pesar de que Dios había hecho grandes promesas, él se mostró incrédulo. Si bien es cierto, había hambre en la región, Abraham no supo esperar en Dios y decidió ir a Egipto sin consultar al Señor. ¿Te das cuenta? Egipto no era el mejor lugar para vivir. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque esa nación estaba llena de dioses falsos. Los egipcios eran idólatras. Es verdad que en aquella nación resolverían su necesidad de alimentos, pero es de recordar que en Egipto adoraban a los animales. Por lo tanto, es de entender que resultaba difícil a Abraham hacer sacrificios al Dios de Israel. Entonces, mira, Abraham en Egipto se enfrentaría a muchos problemas. Primero, por causa de su esposa. La hermosura de Sarai provocaría la codicia de los egipcios. Sarai era hermana de Abraham por parte de padre, pero también era su esposa. Sarai tenía 65 años de edad aproximadamente en aquel tiempo, pero seguía siendo hermosa, ¿ves? Seguramente estarás comparando la belleza de la mujer actual de esa edad con Sarai, pero la verdad es que a esa edad Sarai era hermosa en gran manera, dice la palabra de Dios. ¿Qué sucedería luego? Abraham también tendría problemas con el rey, por causa precisamente de su esposa. El rey quiso tomar a Sarai como esposa, y posteriormente, al regresar a su tierra, fue llevando a Agar, quien más tarde sería madre de Ismael. El patriarca pasaba por momentos de incredulidad hacia Dios. Entonces, fíjate, el patriarca tuvo miedo de mencionar la condición de Sarai, por miedo a morir. ¿Ves? La falta de fe en el Dios de Israel era muy evidente en Abraham. Di que eres mi hermana, le obligó a decir a su esposa. O sea, Abraham decía una verdad
a medias. Y cuando una verdad es a medias, es una total mentira. ¿Te das cuenta? Para el patriarca era una estrategia y confiaba en su astucia. Sin embargo, no se daba cuenta que estaba dejando de lado al Señor. Cristo solo miraba el actuar del patriarca y esperaba que Abraham le consultara para poder brindarle protección y ayuda. Pero eso no ocurrió. Además de obligar a Sarai de ocultar su condición de esposa, también la obligaría a mentir. En otras palabras le dijo, no digas que eres mi esposa, sino que eres mi hermana. Abraham estaba dejando su vida en manos de su propia mujer. ¿Te das cuenta? Entonces, por falta de fe de Abraham, Sara se vio en gran peligro. La intención de Abraham era engañar y confió que sus mentiras lo protegerían y lo conservarían con verdad. Abraham en esos momentos desconfió de Dios. Mis queridos hermanos, la Biblia dice que hasta los patriarcas fueron imperfectos. Todos pecamos. Nadie ha hecho lo bueno, dice la palabra de Dios. Así que hay que estar arrepintiéndonos de nuestros pecados. Hay que estar pidiendo en oración y ruego para que el Señor nos perdone y borre los pecados de los libros de los cielos. ¿Cuál sería, mis hermanos, aquí la respuesta? ¿Qué le faltó a Abraham cuando fue a Egipto? Le faltó la fe. ¿Qué le pidió a Sarai, su mujer? Que dijera una verdad a medias, es decir, que mintiera. Pregunta número 2. Estamos estudiando el subtítulo Incredulidad de Abraham. ¿Por qué la belleza de la esposa de Abraham fue un problema cuando su familia fue a Egipto? ¿Qué hicieron los ministros y el faraón de Egipto cuando la vieron? Vamos a seguir estudiando el capítulo 12 de Génesis, pero esta vez vamos a tomar los versículos 14 y 15. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. La diferencia de edad entre Abraham y Sarai era de 10 años. Y cuando salió Abraham de Ur, de los caldeos, tenía 75 años. Por tanto, la belleza de Sarai era admirable. Ya estando en Egipto, todos alababan la hermosura de Sarai. Y esos comentarios llegaron a oídos del rey. Sus funcionarios se lo contaron al rey, y éste, sin dudarlo, la hizo llevar a su palacio, pensando hacerla su esposa. Y a cambio de ella, el rey dio a Abraham ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Así lo escribe Génesis capítulo 12, versículo 16. Solo que la misericordia de Dios estaba con Sarai. Y Dios no permitiría que el vientre de Sarai fuera contaminado por un rey pagano, debido a que el Mesías vendría de su linaje. La mentira de Abraham pondría en problemas también al rey de Egipto. El Señor, en su gran misericordia, protegió a Sarai, pero castigó al rey egipcio. ¿Sabes qué hizo el Señor? Envió plagas sobre la familia real. Entonces el rey se preguntó, ¿pero qué está pasando? El rey, meditando, concluyó que las plagas eran por causa de Sarai. Entonces el rey, con mucha cólera por el engaño de cual había sido objeto, llamó a Abraham y le reprendió severamente. ¿Qué le dijo el rey? ¿Qué me has hecho?, preguntó. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste, es mi hermana? ¿Sabes qué, Abraham? Aquí tienes a tu esposa, tómala y vete de aquí. Entonces el faraón
muy molesto, ordenó a algunos de sus hombres que lo escoltaran y expulsó a Abraham de su territorio junto con su esposa y todas sus pertenencias. Y con él también fue Agar. Entonces, mis hermanos, un rey pagano regañó a Abraham. El rey le muestra a Abraham que si hubiese confiado en Dios y dicho toda la verdad, todo hubiera estado bien. El patriarca, al igual que todos nosotros, se educaba en la escuela de la aflicción. Y antes de ser el padre de todas las naciones, tenía que aprender mucho. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? ¿Por qué la belleza de la esposa de Abraham fue un problema cuando su familia fue a Egipto? Porque despertó la codicia de los egipcios. ¿Qué hicieron los ministros y el faraón de Egipto cuando la vieron? La llevaron a casa del faraón. Pregunta número 3. ¿Qué nos dice la pregunta número 3? ¿Qué le prometió Dios a Abraham una noche cuajada de estrellas? Seguimos estudiando Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3, y también capítulo 15, versículo 5. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Abraham tenía que ser probado en su fe. El primer examen ya lo hemos visto en la pregunta anterior. Ese examen fue desaprobatorio para él, pero con cada error cometido, el patriarca iba aprendiendo y creciendo en su vida espiritual. Abraham recibió la promesa que muchos hubieran querido recibir en aquel entonces. La promesa era que tendría numerosa posteridad y grandeza nacional. Y Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3 en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Abraham se convertiría en un gigante de la fe hasta llegar a ser el padre, no solo de las naciones o de los descendientes carnales o de sangre de ese momento, sino que sería padre de todos los creyentes en Cristo Jesús, tal cual lo dice Gálatas capítulo 3, versículo 7. Abraham sería ejemplo de crecimiento y obediencia y también de fe. Ahora, lo más importante que la fe de Abraham era la promesa de Dios. Si leemos con detenimiento los versos, veremos que Dios hizo grandes promesas a Abraham. Veamos la primera. ¿Qué dice el Señor? Haré de ti una nación grande. El mensaje es la compensación que tenía Abraham por dejar a su familia y también a su hogar. Ahora es de pensar aquí que de hecho Abraham se habrá preguntado varias veces: ¿cómo se cumpliría esta promesa si yo ya soy viejo? ¿No es cierto? No tengo hijos. Sarai es estéril. Sin duda que el reto era grande para el patriarca. Abraham debía tener fe para que Dios cumpliera sus promesas, y eso fue lo que hizo. Claro, de hecho que como todo humano tenía muchas debilidades. Únicamente por fe podría contemplar estas cosas que a simple vista no se podían ver. Y esa promesa consistía en hacer una nación de Abraham con sus hijos, sus nietos y sus futuros descendientes, que serían los que poblarían la nación. Esa nación sería Israel, Israel geográfica. Pero no solamente sería Israel geográfica, sino también Israel espiritual.
¿Y cómo sabemos eso? Porque así lo dice Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 7, que para un mejor entendimiento lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice lo siguiente: así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. ¿Cuál era la siguiente promesa? El verso nos presenta lo siguiente: el Señor dice, te bendeciré. Esta promesa eran bendiciones tanto temporales como espirituales. Las bendiciones incluyen la justificación por la fe de los gentiles, como lo mencionaba Pablo. ¿Cómo se manifestó estas bendiciones? Escrito está en Santiago capítulo 2, versículo 23. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. El Señor Jesús tomó como propios los insultos y agravios, hechos que a menudo hacían a su amigo Abraham. Cristo compartió con los amigos de Abraham y trató a sus enemigos como si hubieran sido sus propios enemigos. ¿Te das cuenta cómo es hermosa la manera que tiene el Señor de protegernos y ayudarnos? No solo a nivel individual, sino también a nivel de iglesia. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Engrandeceré tu nombre y serás bendición, dice la promesa. Dios prometió a Abraham no solo bendecirlo, sino también engrandecer su nombre. Mira, todas las religiones que existen en el mundo conocen a Abraham. El patriarca es honrado no solo por los judíos, sino también por los musulmanes y cristianos. La Biblia también dice que una de las bendiciones a Abraham es: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Dios protege a su pueblo. Además de cuidarlo, lo guía. Recuerda que todos los imperios han caído por maldecir al pueblo de Dios, por hacerle daño, comenzando con Babilonia. ¿Ves? Pero también Dios ha bendecido pueblos que han ayudado y protegido a su pueblo. Por ejemplo, los Estados Unidos. Acuérdate que en esta nación fue donde los protestantes de la Reforma encontraron refugio. ¿De qué otra promesa habla la Biblia? Serán benditas en ti todas las familias de la tierra, dice la palabra de Dios. La Biblia enseña que la tierra fue maldecida por causa del pecado, a causa de la infidelidad del hombre. Entonces, Abraham recibe esta promesa. Y es una hermosa promesa. Todas las familias de la tierra habían de recibir una bendición por la obediencia y fidelidad de un hombre. ¿Sabes qué quiso decir Dios con esta promesa al patriarca? Le dijo que de su linaje nacería el Redentor del mundo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Entonces, estas bendiciones son también recibidas por nosotros como descendientes espirituales de Abraham. Así está escrito en Gálatas capítulo 3, versículos 8 y 9 de la Nueva Traducción Viviente, que dice: es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Esa bendición fue nuestro Señor Jesucristo. Cristo nació del linaje de Abraham. Solo que para que Dios pudiera cumplir esas promesas, la fe del patriarca tenía que ser probada. Dios ordenaría a Abraham un sacrificio. Ahora, ¿cómo se dieron a conocer las promesas a Abraham? ¿Qué dice Génesis capítulo 15, versículo 5?
y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. En el universo hay infinidad de estrellas, ¿no es cierto?, que no se pueden contar. De esa manera sería la descendencia de Abraham. Entonces había un motivo de gozo y alegría para que el patriarca creyera y obedeciera a Dios. Y cuando el patriarca ve las estrellas, creyó en Dios y Dios lo consideró justo. Pero hay una cosa a considerar. Su esposa Sarai era estéril, no podía tener hijos, y eso era lo que hacía dudar del cumplimiento de la promesa, como lo veremos más adelante. ¿Te das cuenta? Vamos a ver qué nos dice la respuesta. ¿Qué le prometió Dios a Abraham una noche cuajada de estrellas? Que su descendencia sería como las estrellas. Pregunta número 4. Estamos estudiando la incredulidad de Abraham. ¿Cómo esperó el patriarca que Dios cumpliera su promesa? ¿Qué consejo aceptó cuando la promesa no se cumplió después de mucho tiempo? Vamos a seguir estudiando Génesis, pero esta vez el capítulo 16, versículo del 1 al 4. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Quizás tendré hijo de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Agar era sierva de Sarai, ¿cierto? Ahora, Dios es un Dios que cumple con sus promesas. Y el Señor había confirmado el pacto que hizo con Abraham, y a su descendencia le daría la tierra prometida. Solo que el patriarca no tenía hijos. Los años pasaban y el hijo prometido no nacía. Cada año que pasaba parecía que las posibilidades se alejaban y cada vez eran menores. Claro, el patriarca ya estaba en Canaán. Abraham había aceptado el pacto sin hacer preguntas referente a la promesa de un hijo, y no esperó a que Dios cumpliese su palabra en su oportunidad, y a su manera quería cumplir la promesa hecha por Dios. Ahora, el Señor permitió una tardanza para probar la fe de Abraham en el poder del Señor. Solo que Abraham una vez más sería desaprobado. Recuerda que en las interrogantes anteriores, Abraham había fracasado con la prueba de la hambruna y ahora sería sometido a un nuevo examen de fe. Esta vez tiene que enfrentar la incredulidad de Sarai y la tentación de Agar. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto en Génesis capítulo 16, versículos del 1 al 4? Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Agar había llegado con ellos desde Egipto. Acuérdate que cuando Abraham fue a esa nación por un tema de hambruna, el rey egipcio le entregó siervos y siervas, ¿no es cierto? También le entregó animales. Una de esas siervas fue Agar, ¿cierto? Esta es la mujer que aparece en este verso. El diablo tomaría a Sarai como instrumento para hacer pecar al patriarca. Y Dios probaría la fe de Abraham. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai, dice el verso 2. Hasta Sarai era impaciente con la promesa de Dios. Ella pensaba que era imposible que Dios le diera un hijo en su vejez. Por tanto,
sugirió como un plan humano para que Dios cumpliera su propósito divino, que una de sus siervas fuese tomada por Abraham como esposa secundaria. Esto era pecado, ¿cierto? Esto es adulterio. Con este acto, tanto Sarai como Abraham desconfiaban de la capacidad de Dios de abrir un vientre estéril. ¿Te das cuenta? Ten presente que la iniciativa es de Sarai, no es de Abraham. Incluso el verso dice que el patriarca atendió al ruego de Sarai. Es decir, Sarai quiso hacer cumplir una promesa de Dios, pero a su manera, mientras que Abraham no supo esperar en el Señor. ¿Qué más hizo Sarai? Veamos el verso 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Ya te dije que Sarai rogó a Abraham, ¿cierto? Para que pudiera tener un hijo con Agar. Fíjate, mi hermano, en aquel tiempo la poligamia se había difundido tanto que había dejado de considerarse incluso como pecado. Pero ante los ojos de Dios era un terrible pecado, ¿cierto? Violaba la ley de Dios y destruía la santidad y la paz de las relaciones familiares. Es como hoy. ¿Qué sucede hoy? El divorcio es tomado como algo rutinario. Entonces, por la duda de Sarai y Abraham, surge una alternativa humana. La alternativa era buscar una madre sustituta para cumplir la promesa de Dios. Según ellos, estaban ayudando al Señor. Pero, ¿qué dijo Abraham acerca de este tema? ¿Será que dijo no al ruego de Sarai? ¿Será que dijo tajantemente no acepto porque voy a pecar y voy a obedecer a Dios si lo hago? No, mis hermanos. Mira lo que dice el verso siguiente. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Abraham aceptó la propuesta y metió a su familia y a toda su descendencia en un gran problema. Cuando un intruso se mete en la familia, causa grandes daños, ¿cierto? La unión de Abraham con Agar fue un mal, no solamente para su propia casa, sino también para las generaciones futuras. ¿Qué hizo Agar? Agar, halagada por el honor de su nueva posición como esposa de Abraham y con la esperanza de ser la madre de la gran nación que nacería de él, se llenó de orgullo y de jactancia y trató a su jefa con menosprecio. Acuérdate de los maltratos que sufría Ana, la madre del profeta Samuel, a causa de Penina. Eso mismo sufría ahora Sarai. Los celos mutuos alteraron la paz en la familia. La felicidad se vio alterada y Abraham se vio forzado a escuchar las quejas de ambas esposas. Abraham trató en vano de restaurar la armonía. Mira, a pesar de que Sara había sido la autora para que Agar tuviera un hijo con Abraham, ahora le echaba la culpa al patriarca. ¿Ves? Sara quería desaparecer a Agar de su vida. Ella no podía más con los desprecios de su sierva, pero el patriarca no lo permitía. Agar estaba embarazada de Ismael y Abraham estaba muy contento por el nacimiento de su hijo. Sin embargo, Agar era sierva de Sara. Fíjate, el espíritu arrogante de Agar se infló como la levadura a la masa. Para Sara era insolencia. Por tanto, Agar huyó de su presencia. Mis hermanos, Abraham escuchó la voz de su esposa y la puso como sustituta de la voz de Dios. El error de Abraham fue escuchar la voz de Sara en lugar de buscar la verdad de Dios. Él hizo lo mismo que Adán cuando escuchó la voz de Eva y pecó. ¿Te das cuenta?
esa mala decisión le costó caro a Abraham y a toda su familia. Y las consecuencias se ven hasta estos días. ¿Cuál sería la respuesta, mis queridos hermanos? ¿Cómo esperó el patriarca que Dios cumpliera su promesa? Escuchando el consejo de Sara. ¿Qué consejo aceptó cuando la promesa no se cumplió después de mucho tiempo? Que se acostara con Agar para cumplir la promesa del Señor. Pregunta número 5. ¿Qué nos dice la pregunta número 5? En esta ocasión vamos a estudiar la fe de Abraham. ¿Qué prueba pasó Abraham exitosamente? Vamos a estudiar el libro de Génesis capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Hemos estudiado la incredulidad o la falta de fe de Abraham, ¿cierto? Pero ahora estudiaremos la fe de este siervo de Dios. La primera vez que Abraham escuchó la voz del Señor fue cuando se encontraba en Mesopotamia. Dios hizo un pacto con Abraham que requería fidelidad. Abraham vivía en Ur de los Caldeos. Esto quedaba en Mesopotamia. Y pondría su confianza en la guía de Dios y no en la estrategia humana. ¿Qué le dijo Dios? Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham aceptó la propuesta, ¿no es cierto? Abraham es hijo de Taré, descendiente de Sem, hijo de Noé, y elige tener una amistad con Dios por encima de todas las que ya tenía. Observa bien el verso. 3 cosas le promete Dios al patriarca: tierra, parentela y casa para que viva. O sea, el Señor le promete y le dice que salga del mundo que está lleno de idolatría. Abraham no preguntó ¿a dónde voy a ir? El patriarca solamente obedeció la orden. Abraham salió sin saber a dónde iba, pero Dios lo guiaba hasta llegar a la tierra prometida. Le había dicho que se alejara de su tierra y desde allí fue a vivir a Canaán, específicamente en Siquem. Todas las pruebas significaban una oportunidad para cambiar su carácter. Pero quizás te estés preguntando, pero Abraham amaba su tierra. Claro que él amaba su tierra. Allí tenía su historia, sus bienes y su vida. Los vínculos con su tierra eran muy fuertes. Es que allí vivía también su familia y allí estaba su hogar. Sin embargo, él no dudó en obedecer al llamamiento. Abraham nunca se preguntó cómo será esa tierra, su clima. Él no se preguntó si los campos ofrecían paisajes agradables o si habría oportunidad para acumular riqueza, ¿ves? Él nada preguntó en cuanto a la tierra prometida. Lo único que sabía era que Dios había hablado y su siervo debía obedecer. El lugar más feliz de la tierra para él era donde Dios quería que estuviese. Abraham debía desligarse y apartarse de lo que le era familiar hasta ese momento. Ya te dije que el padre de Abraham era un hacedor de ídolos. Así lo dice Josué capítulo 24, versículo 2. Mira, en toda Mesopotamia predominaba la religión caldea. Y así como el pueblo de Taré, el padre de Abraham, era idólatra, también muchos de sus familiares eran idólatras. Entonces, Abraham había nacido en un mundo idólatra, donde se adoraba a la tierra, a los astros, a la naturaleza. Se practicaba la magia, la adivinación. Sin embargo, Abraham creía en un Dios omnipotente, eterno. Abraham aborrecía la idolatría. El patriarca creía en Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Mis hermanos, también hoy cuando el Señor nos llama, nos dice: deja todo lo que estás haciendo en una tierra llena de idolatría y ven a una tierra que yo he preparado para ti. El Señor le ordenó a Abraham que dejara atrás la idolatría y todo lo que le era familiar. A nosotros también nos dice lo mismo. ¿Qué nos dice el Señor? Deja todo lo que te es familiar. ¿Y qué es lo que nos es familiar? Costumbres, actitudes, fiestas, malos amigos, vocabulario, alimentación, entre otros. ¿Te das cuenta?
Dios solo nos dice, vete de tu tierra. Y lo hace para que aprendamos a confiar en Él y no en los planes mismos de nosotros. ¿Cuál es el resultado de esa obediencia? Es siempre bendición. ¿Sabes, mi hermano? Abraham caminó por fe y no por la vista humana. Fíjate, los cambios más extraordinarios en nuestra vida vienen por iniciativa de Dios, nunca por nuestra propia iniciativa. Muchas veces el momento en que somos llamados, estamos tan ocupados ejecutando nuestros planes, que cuando Dios te llama y obedece su orden, lo dejas todo. El Señor solo te llama, pero no te da más detalles. Y eso fue lo que hizo con Abraham. Entonces, cuando escuchas el llamado de Dios, cambias tus planes por los planes del Señor y haces lo que nuestro Señor Jesucristo te diga. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué prueba pasó Abraham exitosamente? Salir de su tierra, dejar padres, tierra y todo lo que le era familiar. Pregunta número 6. Estamos estudiando la fe de Abraham. ¿Qué nos dice la interrogante número 6? Muchos años después, ¿qué mandato le dio Dios? ¿Cuán difícil podemos imaginar que fue obedecer la voz divina? Génesis capítulo 22 versículos 1 y 2 dice lo siguiente. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hemos estudiado la falta de fe de Abraham, pero ahora veremos el aprendizaje y la fe verdadera del patriarca. El siervo de Dios había aprendido a confiar totalmente en el Señor. Las pruebas fortalecieron su débil fe, que al principio lo hicieron pecar. El hijo de la promesa nacería cuando Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90. La fe del siervo de Dios había crecido enormemente, de tal manera que el patriarca confiaba plenamente en el Señor. Y ahora vendría la prueba más difícil. Es que cuando nuestra fe se hace más fuerte, más duras serán las pruebas, ¿cierto? Dios prueba a Abraham. Y esa prueba de Abraham era la gran prueba de fe. Y tiene 3 etapas. Primero, Dios prueba a Abraham. Segundo, Abraham pasa la prueba. Y tercero, Dios bendice a Abraham. En esta interrogante veremos la primera etapa. Génesis capítulo 22 versículos 1 y 2 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí estamos observando la orden de Dios. El Señor en una visión nocturna le dice el lugar donde se llevaría a cabo el examen. Abraham vivía en Berseba, así lo dice Génesis capítulo 22 versículo 19. Y el lugar ordenado por Dios era la tierra de Moriah. La distancia era 80 kilómetros aproximadamente. La prueba consistía en ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio. El altar sería indicado en uno de los montes que el Señor le iba a mostrar. ¿Ves? El patriarca tenía ya 120 años de edad. Por lo tanto, ya era un anciano. Abraham ya no tenía la fuerza de su juventud como para poder enfrentar las aflicciones, las penas y los peligros. Aunque es verdad, estaba cargado de experiencias y aprendizajes. A esta edad la confianza era plena en Dios y nadie podía hacer que desobedeciera al Dios de Israel. Tal vez el patriarca pensaba ya en el descanso eterno. Fíjate, Moriah es una palabra hebrea que significa previsto por el Señor o profetizado por el Señor. Fue también en el monte Moriah donde Salomón construyó el templo y donde fue crucificado el Señor Jesús. Abraham se encontraba meditando y orando. Es de entender que también Satanás tentaba al patriarca.
¿Qué era lo que le decía el diablo al oído? Abraham, te estás engañando, le decía, porque la ley dice no matarás. Y Dios no exige algo que Él mismo ha prohibido. ¿Te das cuenta? Entonces, ante esa duda y angustia, se postró y oró como nunca lo había hecho antes, para pedir al Señor que le confirmara si debía llevar a cabo o no este terrible deber. El diablo lo estaba desanimando a Abraham, pero las oraciones de Abraham eran inmensas. El Señor escuchaba al patriarca. El padre de Isaac estaba angustiado. Él recordaba a los ángeles que le prometieron el nacimiento de Isaac. Incluso fue al mismo lugar donde en varias oportunidades se había encontrado con los mensajeros de Dios. Y pensaba que tal vez los encontraría nuevamente allí. Pero eso no era así. Ninguno de ellos vino a ayudarlo. Sin embargo, la orden resonaba a sus oídos y decidió partir a Moriah. Luego de orar, fue a la tienda donde vivía y vio que Sara estaba dormida. Luego el patriarca fue donde Isaac estaba durmiendo. Su hijo dormía profundamente y durante unos instantes lo miró y pensaba en la orden de Dios y se alejó temblando. Imagínate, mi hermano, qué pensamientos habría tenido Abraham en esos momentos. ¿Será que debería despertar a Sara, pensaba él, y contarle la orden de Dios para que abrazara a su hijo por última vez? Dura decisión para el patriarca, cierto, pero no lo hizo por el temor a que Sara le pusiera obstáculos. Isaac era todo para Sara, era su único hijo. La vida de ella estaba ligada a él y el amor materno podía hacer que Abraham incumpliera la orden de Dios. Finalmente tuvo que decirle a Isaac que había recibido el mandato de ofrecer un sacrificio en una montaña distante. Y al amanecer, Abraham cortó leña suficiente para hacer un gran fuego. Claro, Abraham no le dijo a Isaac en ese momento que lo iba a presentar como ofrenda, que lo iba a sacrificar, sino que simplemente le dijo que lo acompañara porque él tenía que hacer un sacrificio lejos de allí, en una montaña distante. Entonces, preparó la leña y también preparó su burro y se puso en camino al lugar que Dios le había señalado. Abraham caminaba acompañado de su hijo Isaac y también lo acompañaban dos de sus siervos. Claro, Isaac siempre acompañaba a su padre a adorar a Dios en distintos altares de la peregrinación, de tal manera que este mensaje no tomó por sorpresa al muchacho. Por tanto, hicieron el viaje. Abraham e Isaac caminaban en silencio. El patriarca, reflexionando en su pasado secreto, no tenía valor para hablar. Fíjate, mi hermano, ¿qué le hubieras preguntado tú a Abraham si lo hubieras encontrado camino a Moriah y hubieras sabido que iba a sacrificar a Isaac? Seguramente que le hubieras dicho: Abraham, ¿dónde vas? ¿Por qué ese silencio? ¿Qué vas a hacer en Moriah? ¿Por qué ese semblante? ¿Qué te hubiera contestado Abraham? Bueno, voy a ofrecer en sacrificio a Isaac porque así lo ha ordenado Dios. ¿Y cuál crees que hubiera sido tu reacción? Seguramente te hubieras indignado. Incluso hasta le hubieras dicho: pero eso está mal. Solo los pueblos paganos hacen eso. ¿Qué te hubiera contestado el patriarca? Te hubiera dicho: sabes, yo he vivido muchos años sirviendo a Dios y nunca me ha fallado. Y he aprendido a obedecerle. Por tanto, tengo fe en Cristo. El Señor jamás me ha pedido que hiciese algo que luego no resultase ser lo mejor para mí. Aunque no entiendo esta orden, tengo que obedecer.
y le seguiré incondicionalmente porque yo creo en su poder para resucitar a Isaac. ¿Te das cuenta? Eso te hubiera dicho Abraham. Ese día fue el más largo de su vida. Fueron 3 días largos, mis hermanos, de camino. Y su alma estaba torturada, día y noche, eran de oración y ruego. Entonces, al iniciar la mañana del tercer día, Abraham miró hacia el norte y vio la señal prometida, una nube de gloria que cubría el monte Moriah. Entonces comprendió que la voz que le había hablado venía del cielo. Abraham sabía que Isaac le pertenecía a Dios, por lo tanto no tenía derecho a reclamar nada, ¿no es cierto? Isaac había nacido por un milagro de Dios, porque era el hijo de la promesa. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Muchos años después, ¿qué mandato le dio Dios? Le ordenó ofrecer a Isaac como sacrificio. ¿Cuán difícil podemos imaginar que fue obedecer la voz divina? Esto es una reflexión personal, mis queridos hermanos. Pregunta número 7. Vamos a estudiar el subtema amigo de Dios. ¿Cuál fue el resultado de esta gran prueba? ¿Cómo fue posible que Abraham fuera tan victorioso? Vamos a estudiar el libro del Génesis, capítulo 22, versículos desde el 7 al 14, que dice lo siguiente. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto, en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Santiago capítulo 2 versículo 23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. A ver, dijimos que la gran prueba de Abraham tenía 3 etapas, ¿cierto? Primero, Dios prueba a Abraham. Segundo, pasa la prueba. Y tercero, Dios bendice a Abraham. La primera etapa ya estaba cumplida. Abraham obedeció a Dios, llevando a Isaac hasta el monte Moriah. En este punto nos encontramos. En el tercer día del viaje, llegando a uno de los puntos del monte, Abraham le dijo a sus siervos, quédense aquí con el burro, mientras mi hijo y yo vamos hasta aquel cerro que se ve allá a lo lejos. Allí adoraremos a Dios y luego regresaremos con ustedes. Entonces Abraham tomó la leña y la puso a Isaac sobre el hombro. Luego tomó el fuego y el cuchillo, y los dos juntos se pusieron en marcha. Así lo dice Génesis capítulo 22, versículos del 4 al 6. En ese corto camino, Isaac caminaba en silencio con su leña sobre sus hombros. Él quería saber de dónde vendría la ofrenda. Los rebaños y los ganados habían quedado muy lejos, pero no pudiendo más con la inquietud, preguntó a Abraham, Padre mío, tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero que vamos a ofrecerle a Dios? ¿Qué hubiera dicho usted, mi querido hermano, en ese momento? Dios lo sometió a otra prueba.
la mayor que se haya impuesto jamás a hombre alguno. ¿Cómo crees que se sintió el patriarca al escuchar la dulce voz de su hijo amado? Aún con el corazón partido, Abraham no le dice la verdad, sino que le dijo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Una vez llegado al lugar, construyeron el altar y pusieron sobre él la leña. Entonces, con voz temblorosa, Abraham reveló a su hijo el mensaje divino. Imagínate, mi hermano, la reacción de Isaac. ¿Sabes cuál fue la reacción? Esa reacción fue de terror y asombro. Claro que Isaac pudo escapar de ese escenario. Él era muy hábil, de tal manera que su padre, por su avanzada edad, no hubiera podido detenerlo. Pero el joven había sido enseñado a obedecer pronto. Eso hizo que aceptara y obedeciera el mensaje de Dios. Isaac había aceptado con honor ser sacrificio para Dios y con ternura trató de aliviar el dolor de su padre y lo animó para que lo atara al altar. Ahora llegaría la despedida final. Ambos se dicen las últimas palabras de amor. Ambos derraman sus lágrimas, sus últimas lágrimas, y se dan el último abrazo. Había llegado el momento de rendir el examen. Abraham levanta el cuchillo para dar muerte a su hijo, y de repente su brazo es detenido. Era el ángel del Señor que lo llama desde el cielo y le dice: Abraham, Abraham. Heme aquí, dijo el patriarca. De nuevo se oye la voz: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces Abraham vio un carnero a sus espaldas, trabado en un zarzal, y enseguida trajo la nueva víctima y la ofreció en lugar de su hijo. Lleno de felicidad y gratitud, Abraham dio un nuevo nombre a aquel lugar sagrado. ¿Y sabes cómo le llamó? Jehová Jireh. Así le llamó Abraham a ese lugar, es decir, Jehová proveerá. Fue en el monte Moriah donde Dios renovó su pacto con Abraham y confirmó con un solemne juramento la bendición de la promesa de su simiente por todas las generaciones futuras. Es por esta fe única que Abraham fue contado por justicia y llamado amigo de Dios. De esta manera, Abraham comprendía la aflicción de Jesús, entregado a morir por el mundo pecador. Esa agonía que sufrió Abraham por 3 días de la prueba de fe hizo que comprendiera por su propia experiencia algo de la grandeza del sacrificio hecho por el Dios infinito en favor de la redención del hombre. Solo que en el caso de Jesús no hubo una mano salvadora, como sí la tuvo Isaac. El Rey de la Gloria dio su vida para salvar a la raza caída. La prueba fue mucho más severa que la impuesta a Adán. El espíritu de profecía dice que todo el cielo presenció, absorto y maravillado, la intachable obediencia de Abraham. Todo el cielo aplaudió su fidelidad. Se demostró que las acusaciones de Satanás eran falsas. Mis hermanos, Isaac dijo: ¿dónde está el cordero? Y su padre le dice: Dios proveerá. ¿Y sabes quién era el cordero? El cordero era nuestro Señor Jesucristo, que sería crucificado para salvar a la raza humana. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cuál fue el resultado de esta gran prueba? Fue una gran victoria. ¿Cómo fue posible que Abraham fuera tan victorioso? Por la fe genuina puesta en Dios. A ver, ¿qué decir de esta lección? El estudio es más que nutritivo para nuestra vida espiritual. Al igual que todo ser humano, Abraham fue llamado del mundo para cumplir un propósito dentro del plan de salvación. El patriarca fue llamado a salir de un mundo totalmente pagano, donde la idolatría estaba por todos lados. Pero él, obedeciendo el llamado de Dios,
salió de su tierra con mucha fe, sin saber dónde iría a parar. Abraham iniciaba su educación en la escuela de Dios y como hombre pecador pasó por momentos de incredulidad. Eso hizo que desconfiara de Dios y confiara en sus propias estrategias. Eso sucedió cuando, al ser puesto a prueba con la hambruna, resolvió que solo podía solucionarlo. Entonces fue a Egipto en busca de alimentos. Ese examen fue desaprobado por el patriarca. En ese viaje regresó con siervos y siervas que el faraón egipcio le dio a cambio de su esposa Sarai, que estuvo a punto de ser tomada como esposa. Luego desaprobaría otro examen, que fue cuando Sarai le propone acostarse con Agar para cumplir la promesa de Dios. El patriarca desconfió una vez más del Señor. Pudo más la obediencia a la voz de su esposa antes que a la voz de Dios. Sin embargo, esas pruebas comenzarían a fortalecer su fe. Esa fe se fortaleció con el nacimiento de Isaac. Abraham pudo entender que Dios cumple sus promesas y que es capaz de todo. Abraham ya era anciano y Dios pondría una gran prueba al padre de la fe. Dios dijo a Abraham que sacrificara a su hijo. Mientras el patriarca oraba y se afligía, Satanás le infundía la duda diciendo que esa no era la voluntad de Dios. El diablo le decía que sacrificar a Isaac era cometer un crimen, era pecado. Pero Abraham oraba con mucho fervor hasta que decidió viajar a Moriah junto a Isaac. Luego de llegar al monte, Isaac dijo a Abraham: Padre mío, tenemos la leña y también tenemos el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Dios proveerá, le dijo el patriarca. Luego, al construir el altar y colocar la leña, con voz temblorosa decide contarle el plan a su hijo, cuando éste estaba en el altar encima de la leña. En ese momento Isaac aceptó ser ofrenda para Dios. Pero luego de despedirse con mucha tristeza, Abraham se dispuso a sacrificar a Isaac. Pero una mano detuvo a Abraham. Esa mano le impidió que matara a su hijo. El patriarca había aprobado el examen y todo el cielo se maravilló de la fe de Abraham. Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó. Fue así como Abraham se hizo amigo del Señor. Este episodio nos lleva al mayor gesto de la historia. Es Cristo Jesús, quien murió por nosotros en la cruz. Ese fue el amor genuino de Dios hacia la raza humana, que Dios entregó a su propio Hijo. ¿Para qué? Para que muera por nosotros. Fue Cristo nuestro sustituto. Nosotros debíamos morir, ¿cierto? No el Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Que toda la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesús. Amén. Le damos gracias al hermano por haber compartido este maravilloso estudio en el día de hoy. Espero que les haya servido de gran utilidad. Estoy segura que así será. También les pido nuevamente que puedan compartirlo con amigos, hermanos de la iglesia, familia, sus conocidos, para que también pueda llegar este maravilloso mensaje a otras personas. Vamos a finalizar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te agradecemos por este maravilloso estudio que hemos tenido el día de hoy. Gracias porque nos has regalado un lindo estudio. Te pedimos que puedas aumentar nuestra fe, que puedan fortalecernos, Señor, y que podamos también tener esa fe firme en nuestros corazones de que tú estás siempre a nuestro lado acompañándonos. Bendice a todos los hermanos que han escuchado este estudio y permite que pueda ser de gran bendición para ellos también. En nombre de Jesús. Amén.